Muy bien, ya estamos en la última sesión. Esperemos tantito a que se terminen de incorporar. Faltan como 3 compañeros. Casi terminamos el material del día de hoy. Qué bueno que quedaron claros los objetivos de aprendizaje. El tema número 2 que nos marca nuestro temario son las estrategias didácticas, ¿sí? Entonces, es otra parte esencial e importante en la programación de clase, pero tenemos que desglosar de manera individual qué es una estrategia. Entonces, ¿por qué este tipo de acciones le dan tanta importancia y tanto realce a una programación de clase? Bueno, puesto que las estrategias para los docentes se vuelven tácticas, ¿sí? Entonces, las tácticas le llevan a tomar ventajas, ¿verdad? Sobre otros docentes. Entonces, debido a este tipo de tácticas, debido a este tipo de estrategias, es que un docente se diferencia de otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va adaptando de acuerdo a la metodología. Entonces, tras las estrategias didácticas se desglosa una pregunta. ¿Cómo enseñar? ¿Sí? Y obviamente todo este proceso implica la forma, la estructura de la cual tú te vas a tomar de la mano para enseñarle a tus estudiantes. Entonces, este tipo de estrategias aseguran el aprendizaje del educando dentro del acto educativo, ¿sí? Vamos a leer a continuación qué es una estrategia didáctica. A ver, vamos a ver. Said, ¿me puedes ayudar a leer la definición de estrategia didáctica? En el recuadro azul, por favor. Claro. Gracias. ¿Qué dice? Dice, las estrategias dan un sentido más comprensivo y adaptativo a las actuaciones del docente, es decir, cómo enseñar y cómo se aprende. Sí. Es el conjunto de acciones y decisiones que realiza el docente con clara intencionalidad pedagógica, sustentadas en su conocimiento pedagógico. Durante el acto docente tenemos que tomar decisiones como actividades, modalidades, métodos, técnicas y procedimientos, tiempo, materiales y ambiente. Así es. Fíjate bien, todo ese conjunto de decisiones, ¿sí? Nos van a llevar a una clara intención. En este caso, va en torno a el tipo de actuación, papel o rol, ¿verdad? Que el docente desempeñe en su grupo, ¿sí? Obviamente de ahí dependerán las acciones y decisiones a seguir. ¿Para qué? Para comprender cómo, a través de qué metodología va a enseñar el contenido educativo, ¿sí? Y a su vez, el estudiante cómo lo va a recibir, cómo lo va a aceptar y se va a retroalimentar del mismo. Entonces, por eso es que les muestro en la siguiente la tablita que con base a ella van a elaborar su tarea. ¿Sí? La voy a poner en pantalla completa. Nos dice la primer decisión, ¿sí? Actividades, que es de las más importantes. ¿Por qué? Porque las actividades llegan a hacer una perspectiva más amplia, a retroalimentar el saber que ya adquirió el alumno en el aula, ¿sí? Las actividades se desglosan en el tipo de hacerlas dentro del aula o como tareas en casa, sea de investigación o dependiendo de la manifestación y enfoque que le dé el docente. Entonces, hay que planificar en el primer rubro qué tipo de actividades vas a asignar y que le sean convenientes al estudiante, ¿sí? Que no le dé retroceso, sino que le dé la oportunidad de avanzar y de complementar lo que ya aprendió. ¿En qué secuencia las vas a aplicar? ¿Sí? Algunos docentes le dan secuencia, ¿verdad? Le dan seguimiento a los trabajos que aplican. Por ejemplo, tras una actividad de haber hecho en el salón de clase, viene una tarea. Entonces, esa tarea le da una secuencia.
a la actividad que se hizo. Probablemente en el salón de clase pudiste haber encargado un cuestionario acerca del tema que desarrollaste, pero de tarea pudiste haber encargado, por ejemplo, un glosario con palabras importantes y más destacadas de la clase que viste. Entonces, con base a ese análisis de cuestiones que hizo el alumno ya en el salón de clase, lo va a complementar con la investigación de las palabras que probablemente tú le agregaste de tarea, ¿verdad? La siguiente pregunta, ¿qué producto se obtiene? Es decir, no nada más diseñar la actividad o tarea, sino también qué voy a obtener de ella, ¿sí? ¿Qué tipo y calidad de aprendizaje? ¿Ok? ¿Qué grado de participación tiene el alumno en esa tarea o en esa actividad? Únicamente va a quedar como estudiante, un estudiante pasivo y receptivo que va a seguir instrucciones, o va a convertirse en un estudiante activo, ¿sí? Que va a tener la oportunidad de mediar y aprender desde otra perspectiva. Entonces, por eso hay que secuenciar, ¿verdad? Y clasificar las actividades que asignamos. El método, es decir, ¿qué metodología eliges? ¿A cuál paradigma te relacionas más con base a tu personalidad y forma de ser? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la finalidad que va a contribuir a la intención formativa? Obviamente aquí tiene que ver ya un método educativo más establecido de acuerdo a una teoría educativa también, ¿sí? Eso se aprende justamente en cuatrimestres más adelante, cuando ustedes ya vean teorías y modelos educativos. Ahí van a poder comprender un poquito más ustedes la intención que trae consigo la educación formativa. ¿Qué pasos comprende ese método? ¿Sí? Es decir, pienso en un tema, me adapto a un paradigma y cuáles van a ser las actividades o pasos a seguir para ir cumpliendo mi método. Sabemos de antemano que cada docente enseña de forma distinta. Unos, por ejemplo, comenzarán con una dinámica de grupo, iniciando la clase, probablemente para romper el hielo, quitar el estrés. Otros, sin duda, pueden iniciar de antemano con el tema y posterior a la actividad, y al último una dinámica. Posiblemente pueda ser así. O sea, cada quien coordina y se adapta, ¿verdad?, a su planificación. ¿Cuál es el rol del docente y cuál es el rol del alumno tras ese método ejecutado? O sea, ¿cuáles van a ser mis deberes y responsabilidades y cuáles van a ser las tuyas como estudiante? ¿Sí? ¿Qué condiciones requiero para su aplicación? Aquí vamos a hacernos de la mano de las tácticas, por eso les decía yo, son estrategias que vamos a tomar a consideración para aplicar de forma adecuada nuestro método. En el área de las técnicas, aquí vienen qué tipo de técnicas mejor le convienen al estudiante, ¿sí? ¿Qué objetivo trae consigo? Es decir, cuáles son mis propósitos a corto, mediano y largo plazo que quiero alcanzar tras esas técnicas. En la siguiente clase vamos a abordar los diferentes tipos de técnicas de aprendizaje que existen, incluidas sus clasificaciones, para poder distinguir cuándo se debe de aplicar una y cuándo se debe de aplicar otra. Entonces, las técnicas se vuelven posibilidades, se vuelven oportunidades, ¿verdad? Y aquí aplican, pues bien, digámoslo que el tipo de ejercicios, el tipo de actividades, tareas, es que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que podamos aplicar dentro del aula de clase y que tengan que ver con las materias, ¿sí? O sea, no, es evidente que, por ejemplo, no puedes aplicar una actividad que tenga relación con matemáticas en la materia de historia. Entonces, todo tiene su razón de ser, para todo hay un control, ¿verdad? Entonces vamos a aprender a identificar una de otra técnica y cuándo se debe utilizar y cuándo no, ¿verdad? Por eso dice ahí cómo se utiliza, ¿sí? O sea, cuáles van a ser las instrucciones a seguir para elaborar esa técnica. ¿En qué momento es adecuado utilizarla? ¿Sí?
qué condiciones requiere, o sea, con qué tipo de habilidades, aptitudes o experiencias debe de contar el alumno para poder resolver esa técnica, ¿sí? Esa indicación que le estamos dando. Vámonos con el tiempo. El tiempo también es bien importante. ¿Por qué? Porque es el que nos ayuda a modular todo lo que tenemos planeado durante el día. Entonces, ¿cuánto tiempo vas a disponer para explicar tu clase? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiempo vas a asignar para encargarles una actividad durante la misma clase? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo para realizarla y cuánto tiempo para revisarla? Toda esa distribución de lapsos tienes que gestionarlos. ¿En qué momento vas a hacer una pausa? ¿Sí? Es decir, algún lapso de tiempo libre, o si, por ejemplo, entre una y otra clase viene el receso, etcétera. Entonces, modular todos los tiempos, ¿sí? ¿Qué ritmo de aprendizaje tienen los alumnos? O sea, ¿están aprendiendo rápido? ¿Aprenden despacio? ¿Tengo que retroceder con algunos? En general, avanzo rápido con todos, etcétera. Entonces, depende de la actividad por la cual se desarrolle el estudiante, es que tú vas a canalizar los tiempos, ¿sí? Probablemente se te pueda ir toda la hora de la clase atendiendo las dudas de los estudiantes, cuando no debe de ser así. Se debe de haber tiempos marginados para, algunos maestros dicen, bueno, durante el tema pueden levantar la mano si hay duda, o al finalizar la clase despejamos dudas. Entonces, por eso les digo, son desglose, ¿verdad?, de tiempos que hay que asignarle a una y otra cosa. ¿Para qué? Para disfrutar y maximizar los minutos que tenemos con nuestros estudiantes al máximo y no desperdiciarlos. ¿Qué tiempo o cuánto tiempo requieren los alumnos para aprender? ¿Sí? A veces no bastará únicamente con darles la teoría, sino es que también pueden exigir ejemplos o pueden exigir algún tipo de experiencia o referencias, escuchar lo que opinen los demás compañeros, ¿verdad? Y nutrirse, retroalimentarse. Entonces, todo tiene su espacio. Vámonos con la rúbrica de materiales, que es otra decisión importante. ¿Cuál va a ser el material o recurso didáctico que yo voy a implementar en mi clase? O sea, ¿qué tipo de materiales? ¿Sí? ¿Van a ser impresos? ¿Van a ser visuales? ¿Van a ser audiovisuales? ¿Van a ser digitales? Etcétera. O sea, hay que diseñar bien. O sea, si vas a encargar para una exposición un papel bond, o vas a utilizar la tecnología como por ejemplo la computadora para proyectar, ¿sí? Vas a distribuirles copias posiblemente para que realicen una actividad en clase, o vas a permitirles anotarles todo en el pizarrón y que lo copien. O sea, hay que mediar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a planificar hasta el hecho de pararnos frente al grupo? ¿Sí? ¿En qué cantidad le vas a dar el material? Probablemente seas de los docentes que les guste que les guste trabajar, perdón, con material como antologías, documentales impresos, que compren libros en caso de no manejar. Bueno, pues si se manejan libros como en las escuelas públicas, pues es más fácil, ¿verdad? Porque trabajas a través de las actividades ya prediseñadas. Pero cuando no, pues bien, también mediar. ¿Qué cantidad? ¿Sí? ¿En qué momento se usarán? ¿Cuándo es recomendable? Yo, por ejemplo, en nuestra institución, pues sabemos de antemano que no nos brindan libros, ¿verdad? No hay libros guía que nos den o nos vendan, etcétera, en la propia escuela para poderle dar seguimiento a la metodología. Pero más sin embargo, yo en ciertas ocasiones tengo acostumbrado a mis estudiantes que les brindo material impreso, ¿sí? Entonces, cuándo utilizar, cuándo se requiere y cuándo no, porque a veces pues se le cobra el material al estudiante y a veces no, ¿verdad? Dependiendo el gasto, más cuando tienes muchos grupos. Entonces sí hay que mediar en esos momentos cuando sea adecuado y únicamente necesario.
No podemos tampoco pedirle al estudiante que imprima, supongamos un documento, un PDF de 300 páginas cuando únicamente vas a usar unas cuantas y solamente por tu antojo le pediste al estudiante que se hiciera de ese material, ¿verdad? O que investigue exhaustivamente y te lo imprima y tú no batalles para revisarlo, en lugar de inculcar otra técnica como por ejemplo copiar en la libreta, en hojas de máquina, en papel bond, etcétera. Entonces, por eso te ajustas, no nada más a las necesidades educativas, sino también sociales y económicas del estudiante, porque no podemos abusar en este aspecto. ¿Quién los va a usar? O sea, ¿son adecuados y entendibles de acuerdo a la edad que tiene el estudiante? O sea, ¿comprenden la elaboración del mismo? ¿Verdad? ¿Tienen el suficiente tacto y análisis lógico para resolverlo? Si es así, pues bueno, adelante. Si no, obviamente buscar algo que se adapte a sus cualidades. Y por último, el ambiente, ¿sí? Y el ambiente no solamente implica el contexto, sino también la infraestructura y el inmobiliario que nos rodea en el aula de clase. Estamos hablando desde la estructura general de la escuela, las instalaciones en general, ¿verdad? Como el inmobiliario del cual hacemos apoyo dentro del aula de clases. Si nuestro salón cuenta con una computadora, con una pantalla digital o pizarra digital, si cuenta con un proyector, si cuenta con una biblioteca, un comedor, suficientes mesabancos para todos mis estudiantes, mesas de trabajo posiblemente para, pues, fomentar el trabajo en equipo y demás, ¿verdad? Siempre por lo regular se pide a inicio de ciclo escolar, ¿verdad? Una lista de útiles escolares que van a utilizar durante todo el año. Entonces ahí la maestra y el maestro tienen la oportunidad de proyectar los materiales, perdón, que van a utilizar, sea hojas de máquina, foamy, tijeras, resistol, colores, etcétera. Entonces, es parte también de la ambientación, ¿verdad? Que se le pueda dar al aula de clase. Ahora bien, no solo es cuestión de trabajo, sino también de la decoración de tu aula de clase. Y se ve mucho en el preescolar y en la primaria, ¿sí? Donde el docente, el educador, se da la tarea y el tiempo para caracterizar y ambientizar su aula de clase con base a los contenidos estratégicos que vaya a implementar. Vemos, por ejemplo, alrededor el abecedario, las tablas de multiplicar, las partes del cuerpo humano, las figuras geométricas y bien, hay demasiado material interactivo para ambientizar tu aula, ¿sí? Entonces, esto permite interacción entre todos los estudiantes, posibilita la comunicación, ¿verdad? Con lo que se observa y lo que está a su alrededor y desplazamiento. ¿Por qué? Porque te lleva a un ambiente confortable, ¿sí? Con la comodidad de que el estudiante se sienta como en casa, que tome la escuela como un segundo hogar y se sienta cómodo, ¿sí? A través de lo que ve, que visualice. Si la maestra el día de hoy les está enseñando las vocales, probablemente pueda ver a su alrededor gráficos o las letras que simbolizan a las vocales relacionadas con alguna imagen y demás. Entonces, todo ese tipo de material facilita el aprendizaje, ¿sí? ¿En qué lugar se aplica? ¿Dentro o fuera del aula? Entonces, fíjate, el ambiente también aplica cuando, por ejemplo, eh, a través de nuestra comunidad escolar, ¿verdad? Comunidad estudiantil, decoramos en general toda nuestra institución, ¿verdad? Y la adentramos a alguna fecha especial, como por ejemplo, en el mes de septiembre, Día de las Madres, Navidad, Año Nuevo, inicio de ciclo escolar, etcétera. Entonces, todo eso se vuelve tan acogedor y tan simbólico para todas las instituciones educativas, ¿sí? Que le brinda a todos un aprendizaje. Entonces,
puede ver que está adentrado a un ambiente agradable, a un ambiente adecuado, ¿verdad? Y que, bueno, claramente está que es un ambiente educativo, ¿sí? Bueno, todos esos aspectos, yo sé que son pues bastantitas preguntas. Si tienen alguna duda con alguna pregunta sobre cómo canalizarla, cómo aplicarla, háganmelo saber. Si quieren ahorita, maestra, no me queda muy claro alguna pregunta o por privado ya cuando lo estén aplicando en las 3 asignaturas que les di de tarea, ¿sí? Con el tema en específico. Entonces van a diseñar y a pensar de tal manera como si ustedes fueran a aplicar, ¿verdad? Esa materia o si la fueran a ejecutar frente a la clase, no me van a hacer una planeación estratégica. Únicamente estamos en la parte de estrategias didácticas y la toma de decisiones. Entonces, lo que me van a hacer es la parte de las decisiones, y en este caso son 6: actividades, método, técnicas, tiempo, materiales y ambiente. ¿Sí? Entonces, todos esos aspectos vamos a tomar en cuenta al momento de elegir una buena estrategia. ¿Sí? Entonces, yo creo que todas estas preguntas son vastas y básicas para tener una idea más certera acerca de lo que queremos cumplir y queremos obtener de nuestros estudiantes en general. ¿Ok? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí sobre cómo se va a aplicar esta técnica en la tarea? ¿Alguna pregunta que no quedó clara? ¿Algún enfoque? ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Nadie? Todo quedó claro, todas las preguntas están bien. A ver, Martín, dígame. Maestra, yo tengo, bueno, tres preguntas. La primera Así. es, ¿qué número de actividades usted recomienda que pongamos en la actividad? No sé, tres, cuatro, ¿cuál es el número que usted elegiría? En los métodos, pues simplemente es elegir el paradigma, ¿verdad? Así es, sí. Y en lo de las técnicas, es, por ejemplo, no sé, técnica al modelo tal, o técnica esto. ¿Es así de formal o cómo es en técnicas? Mira, la primera, ¿cuántas actividades? Todo va a depender del tiempo que tengas disponible con tu salón de clase y cuánto ya hayas invertido previamente en explicar el tema y despejar dudas, si es que tu metodología es así, ¿ok? Entonces, ¿cuántas actividades se recomiendan? No hay un límite en sí, no hay un número en específico, pero para que se pueda rendir en el día, si tú, por ejemplo, viste varios temas, probablemente puedas abarcar una, dos actividades o tres. Ahora, como por ejemplo en primaria, nivel primaria, donde el niño lleva por día varias materias, ahí es un poquito más complejo, aparte porque es más corto el tiempo, ¿verdad? Entonces, el educador de primaria tiene que maximizar, ¿sí? Y probablemente seguir una secuencia de una lección completa, o sea, por lo regular se trabaja en libros y es más fácil, no hay que tener que copiar tanto, ¿verdad? Lo más difícil y más cargado creo yo que se asignan de tarea, como lo resumen en los cuestionarios o una investigación sobre algún personaje, etcétera, ¿verdad? Es complementario. El método, como tú ya lo mencionaste, sí, es enfocarse a un paradigma y tomar en cuenta el papel, tanto el docente como del estudiante, ¿sí? Porque todo va encaminado a esos dos agentes. Y en las técnicas, ¿ahí tienes duda de cómo aplicar las técnicas? No, tengo duda de si tengo que poner una técnica específica, así como, no sé, algo comprobado científicamente, esta técnica tal. Sí, es que tiene que ser una técnica didáctica. Supongamos que tú estás hablando de geografía, supongamos, ¿no? Geografía, la materia de geografía. Y se me ocurre el tema de, ¿cuál podría ser? No sé, estados y capitales, supongamos, ¿no? Estados y capitales. Y tú pues bien dices, bueno, yo como una técnica inicial y pedagógica quiero aplicar la lluvia de ideas. La lluvia de ideas es una técnica, por eso le digas, eso, el tipo de técnicas y su clasificación lo vamos a ver más contundente la semana que viene, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la lluvia de ideas. Entonces, vamos a ver el día de hoy
los países y sus capitales, ¿no? Entonces, como lluvia de ideas, digo, a ver, vamos a analizar tal país, a ver, ¿quién se sabe, por ejemplo, la capital de X país, ¿no? Entonces, los alumnos empiezan a desglosar a través de una lluvia de ideas. Entonces, a través de esa técnica, es decir, ¿qué técnica selecciono? Lluvia de ideas. ¿Qué objetivo consigo con la lluvia de ideas? Ok, recapitular u obtener conocimientos previos de los estudiantes. ¿Cómo se utiliza? Bueno, la técnica de la lluvia de ideas es preguntar al aire acerca de un tema y demás. O sea, es básicamente explicar, ¿verdad? ¿Cuál es la modalidad de la técnica? O sea, cómo se implementa y demás. ¿En qué momento la utilizo? Bueno, la lluvia de ideas es conveniente utilizarla probablemente al inicio de una clase, para fomentar la participación, saber cuánto conocen los estudiantes, motivarlos, dar puntos extras y demás. ¿Ah? ¿Qué condiciones se requieren para aplicar la técnica? Bueno, las condiciones probablemente serán que el estudiante conozca un poco acerca del tema, que el docente se muestre con iniciativa de querer incentivar al alumno, por ejemplo, con un punto de participación o tratar de incluir a todos los estudiantes, que todos participen, debatan y demás. ¿Ok? Básicamente el análisis es así, o sea, en la decisión de la técnica, ahí es más relacionado con aquello que vas a elegir, ¿ok? Para implementar en general. Pueden ser una o dos técnicas, no sé cuántas quisieras tú aplicar, ¿verdad? Las que se te ocurran o encuentres de acuerdo a las asignaturas y temas que encargué. ¿Ok? ¿Quedó un poquito más claro? ¿O sigue habiendo alguna duda? No, creo que es todo Más o claro, maestra. menos, ¿sí? Gracias. ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Algo que así como igual al compañero que no estaban muy bien enfocados en cuanto a la aplicación de esto en la tarea que encargué, o todo está bien. No se queden con las dudas, por favor, que tampoco les dé pena preguntar. Maestra, yo tengo una duda A ver, sobre, no dice qué grado más o menos para qué grado va a ser la planeación, ¿verdad? Nosotros lo tenemos que inventar, investigar. no es Por una el planeación. No es una planeación, no me vayan a hacer un plan de clase, no me vayan a asignar, por ejemplo, objetivos y recursos didácticos. No, 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 no. Es nada más sintetizar con base a este cuadro estrategias de aprendizaje, ¿sí? Como el nombre lo dice, o sea, son estrategias didácticas. Y el grado académico, no se los doy. Si ustedes se quieren enfocar en alguno, pues bien, nada más consideren en qué grado se dan las materias, que les puse formación cívica y ética, matemáticas y ciencias naturales. Creo yo que era la otra asignatura. Okay, algunos se van a dar en primaria, otros inclusive desde preescolar, otros hasta secundaria, preparatoria, etcétera. Ustedes le pueden dar el enfoque. Ahí se los dejo a libre elección. Nada más respeten, repito, la asignatura y el tema. ¿Ok? Sí, porque tienes razón, va a depender del grado del que se aplique. O sea, a veces no funciona la misma técnica que aplicas en una materia de secundaria, aunque sea la misma en preparatoria, porque la edad es diferente, los intereses son distintos, sí, es una nueva generación con otro tipo de ideología y forma de ser, entonces sí tiene mucho que ver el grado. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguien más que tenga algún inconveniente? ¿No? Bueno, pues esperemos que hagan muy bien su tarea. Diríjanse al chat para anotar su asistencia y ya poder terminar la sesión. Ya nos quedan 10 minutitos nada más. Anoten la última asistencia del día. Atentos por favor con la guía, no dejen de hacerla porque les va a servir para su examen. Recuerden que el examen es la siguiente semana, ya. Perdón, la siguiente semana, la siguiente clase. Ya terminamos la materia. ¿Ok? ¿Faltan todavía? Ok, falta otro compañero en anotarse. Me han llegado nada más 5. 6, ya quedó. Ok, muy bien, bueno, pues de antemano les agradezco la asistencia de hoy, la atención, espero que hayan hecho las anotaciones correspondientes de lo más importante de todo el tema.
el día miércoles terminamos con los últimos 2 temas y ya terminaríamos la asignatura y la siguiente semana posiblemente ya estarían iniciando otra nueva materia, ¿verdad? Probablemente con otro maestro distinto. ¿Sale? Entonces, si nada más por el momento, yo me despido. Deseo que tengan buen día y ya si no hay ninguna duda, puedo ya cerrar la sesión. ¿Están de acuerdo todos? ¿Todo estuvo bien? Sí, maestra, Sí, perfecto. todo Tenga claro. buen día. Bueno, qué bueno que todo se entendió. Bueno, les deseo suerte en el examen, que estudien bien para su guía, por favor, prepárense y nos vemos la siguiente clase. En la siguiente clase explico bien la dinámica del examen, ¿ok? Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Bye.